Muy buenos días chicos, otra vez retomando con nuestras actividades, continuemos con medidas de tendencia central. La semana pasada trabajamos la media y esta vez vamos a enfocarnos principalmente en la moda y la mediana, pero sin descuidar la media. A ver, listo. Para datos agrupados. De acuerdo, acá tenemos las ecuaciones, esta de acá ya conocido por ustedes, ¿cierto? Pero esta de acá es nueva. ¿Cómo determino la mediana? Parece extenso la ecuación, ¿cierto? Pero necesitamos conocer esta leyenda para poder determinar esta ecuación. LI, límite inferior de intervalo de la clase media. Frecuencia absoluta del intervalo anterior al intervalo de la clase media, la mayúscula. Frecuencia absoluta del intervalo de la clase media, amplitud y número de datos. Mejor se explica con un ejemplo. Pero antes de ello veamos la moda. También es un poco extenso. En algunas ocasiones, en algunos textos, D1 ya no lo ponen, sino directo ponen a él. Inclusive acá ponen FI, FI menos 1, FI y acá FI más 1. No significa que debo restar menos 1, sino acá tiene frecuencia absoluta anterior al intervalo modal. Y cuando es más 1, que es posterior al intervalo modal. Lo vamos a explicar con el ejercicio que viene a continuación. Dice, el campeonato juvenil. En la tabla se representan las edades de un grupo de integrantes de un campeonato de paseo. Muy bien, acá tenemos los intervalos, ¿cierto? Los pesos en un intervalo, la marca de clase, la frecuencia absoluta. Y acá la acumulada ya usted sabe cómo determinar sumando, ¿cierto? Y n que es 9. Seguimos chicos, seguimos. A ver, determinamos la mediana. Vamos a determinar la mediana. Para ello buscamos la ubicación del dato. ¿Qué significa? ¿En cuál de estos cinco intervalos vamos a trabajar? Para ello, si n es impar, ¿cómo determino la fila? Así, n más 1 entre 2. Si n es par, simplemente entre 2. Y acá vemos que n es 20, par. Nos ubicamos acá. Entonces, bien, n, 20 entre 2, 10. Este valor 10, dice, buscamos en la frecuencia absoluta acumulada, la mayúscula. Oh, sorpresa, no tenemos 10, tenemos 4, 13, 16, 19 y 20. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, si no encontramos el valor exacto, se toma el valor más próximo superior, o sea, no antes, sino superior. Como es 10, ¿quién le sigue al 10? El 11, 12, 13, 14. Uy, pero encontramos el 13. Bien, ¿qué hacemos? Acá dice, el valor más próximo superior a 10 es 13. Esa es nuestra línea, nuestra fila donde vamos a trabajar. Donde él vendría a ser ¿qué cosa? Límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta acumulada inferior, frecuencia absoluta acumulada. ¿De acuerdo? Entonces ponemos la ecuación. En dicha ecuación, primero determinamos A. ¿Qué es? La amplitud. ¿Cómo determinamos la amplitud? Acá lo tiene. Es una diferencia entre límite superior e inferior. Entonces, límite superior 17, inferior 15, 17 menos 15, 2. Seguimos. Límite inferior para esta fila donde hemos encontrado el límite inferior es 15. 15 más 10. ¿De dónde vino 10? Acá está n entre 2. n 20 entre 2, 10. Frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cómo es esta fila? Anterior al 13, ¿quién es? 4. 4.
entre la frecuencia absoluta de esta fila F minúscula. ¿Cuánto vale? 9. Todo ello multiplicado por la amplitud. ¿Cuánto resultó la amplitud? 2. Mediante la operación, ¿cuánto resulta? ¿Cuánto? 16,3 años. La mediana es 16,3 años. ¿Cómo saber si esta operación es correcta? Acá tenemos un dato, dice. Para comprobar esa mediana debe estar entre los dos límites. O sea, como es esta fila, los límites son 15 y 17. Esa mediana debe estar contenido entre estos dos valores. Y efectivamente, 16,3 es más de 15 y menos 17. Sí es correcto la mediana. Continuemos. Ahora nos determinemos la moda. ¿De acuerdo? Para ubicar la fila de moda buscamos el valor que más se repite. Correcto, ¿cierto? Entonces, otra vez tenemos ¿quién? La tabla. Pero vemos la frecuencia absoluta, 4, 9, 3, 3, 1. ¿Quién se repite más? 9. En este caso coincide la fila para la mediana y la moda. En otras ocasiones no. Generalmente no coincide. Entonces, 9 es el valor que más se repite. Ubicamos toda esa fila. Como puedes ver, acá solo necesito de la frecuencia absoluta, ya no de la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, acá tenemos, observe, D1, ¿cómo hallo? Frecuencia modal, ¿quién es? 9, menos la frecuencia modal anterior. Anterior al 9, ¿quién es? 4. Restamos, obtenemos 5. D2, frecuencia modal, otra vez 9, menos la frecuencia modal posterior. Posterior a 9, ¿quién es? 3. Entonces, 9 menos 3, 6. Ya tenemos D1 y D2. Ahora solo nos queda reemplazar. La amplitud ya sabemos que es 2 porque se trata del mismo ejercicio. Acá tenemos esta ecuación. ¿De acuerdo? Ya reemplazamos los valores, ¿está bien? Y obtenemos el 10 salió 5 por 2, por si acaso. Y otra vez, chicos, lapsus, disculpen. Otra vez, este valor de la moda debe estar entre ¿quién? Lapsus acá debe ir 0. Ese valor de la moda debe estar ¿en dónde? Entre este intervalo 15 y 17. Y efectivamente 15,9 está entre 15 y 17. Es correcto. ¿De acuerdo? Ahora determinemos la media. Y la media usted ya sabe cómo determinar, ¿cierto? Pero para ello recuerda que necesitamos el producto de ¿quién? Marca de clase por la frecuencia absoluta. Acá lo tiene usted la tabla, es el mismo ejercicio, la ecuación para determinar la media y el valor. 336 entre 20, 16,8 años. Ahora, apliquemos lo aprendido. Acá tienes la tabla. Va a completar usted la tabla y luego va a terminar media, mediana y moda. Todo esto en el cuaderno. Muy bien, chicos. Entonces, las recomendaciones, siempre hay que estar cuidándonos, quedarnos en casa, obedece a papá, mamá y siempre cumpliendo con tus actividades. La responsabilidad es primero, estimados estudiantes. Muy bien, goodbye chicos.